Frecuencia abierta. Prevenir nuestra salud, la mejor manera de cuidarnos nosotros mismos. En Frecuencia Abierta proponemos escuchar al doctor Roberto Crowley y saber de qué forma podemos elegir una vida saludable. Roberto Crowley, buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te trata este mes de agosto uruguayo? Bien, disfrutando de este veranito que creo que, no sé, parece que mañana se nos termina y viene la lluvia, pero por ahora disfrutando del veranito. Y tiene que venir la lluvia, y tiene que venir un poquito más de frío, y ya después de fin de mes ya se puede entonar la retirada tranquilo el invierno, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Así, un invierno atípico, ¿no? Sí, totalmente, en todo el sentido de la palabra, sí. La verdad. Un invierno atípico, bueno, la verdad, esperemos tener un verano no tan caluroso. Bueno, veremos Jorge, a ver cómo es esto de que hay que si la vejez está cambiando. El tema es, porque podría preguntarse uno, bueno, en una columna de autocuidados, digamos, de como nosotros la encaramos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la vejez? Y voy a traer a memoria una columna que hicimos hace poquito que tenía que ver con la queja, ¿no? Que tuvo mucha repercusión. Sí. Y tiene que ver con esto mismo, es, digamos, la actitud. La actitud cómo va a definir, digamos, que vivamos mejor y que no nos enfermemos o nos enfermemos menos. Y entonces por eso se me ocurrió enfocar el tema de la actitud hacia la vejez, porque tal cual titulaba la columna, hay una actitud que está cambiando con respecto a la vejez. Y coexisten en este momento distintas miradas sobre la vejez. Entonces me pareció que era interesante un tema para debatir incluso, ¿no? Es lo interesante. Antes que me olvide, antes de cerrar, haceme acordar, Jorge, que tengo que dar un saludo para un oyente que nos mandó una información de la columna pasada. Muy bien, te hago acuerdo, bárbaro. Bien, vamos con el tema del viejo, ¿no? Viejo, a mí me gusta usar la palabra viejo, a mí no me resulta peyorativa, no me resulta ofensiva. A mucha gente sí. De hecho, algunos ni la nombran, ¿no? Como yo me acuerdo hace muchos años, la palabra cáncer no se nombraba. La gente decía, tiene una enfermedad mala, en fin, evitaba nombrarla como si fuera, fíjate vos, ¿no? Hasta qué punto. Entonces, envejecer, para una mirada, sería como mostrarle a los demás algo que no quieren ver, que no puede, que no debe ser, digamos, ¿no? Algo que hay que esconder, hay que barrer debajo de la alfombra. Y la verdad, guste o no, es que si queremos vivir, indefectiblemente debemos cumplir años. Y si envejecer es cumplir años, bueno, es así, no queda otra, ¿no? Yo también me acuerdo haber escuchado decir, no sé vos, Jorge, viejos son los trapos, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando decían, no sé, le decían a una mujer, a mi madre, por ejemplo, que era muy coqueta, le decían, mi hermano le decía, por ejemplo, vieja, no sé qué, y ella enseguida decía, no, viejos son los trapos. Sí, es cierto. Era como una cosa. La verdad es que si nos va bien en la vida, digamos, viejos podemos llegar a ser nosotros. ¿Por qué digo? Porque, bueno, hay mucha gente que desgraciadamente se queda antes, ¿no? Se muere antes. Entonces, lo primero que me surgió cuando pensaba en el tema, digo, ¿cómo es el tema? ¿Será ser viejo o estar viejo, no? O sentirse. Claro, estar viejo, digamos, comportarse como viejo o ser viejo, ¿no? Son dos cosas por ahí no tan parecidas. Si entendemos la palabra viejo por alguien que tiene muchos años, que evidentemente se es viejo. Pero creo que hay una diferencia entre ser y estar. Digo, se puede ser viejo sin estar viejo y viceversa, ¿no? O sea, que es la típica que dicen, hay gente joven que tiene mentalidad de viejo, digamos, ¿no? Si hacemos un poco de historia, los viejos en la humanidad, digamos, eran muy pocos de hecho, ¿no? Porque la gente a lo largo de la historia de la humanidad moría joven. El 90 y pico % de la gente moría joven, se mataban entre sí, los devoraba una fiera o lo mataba un virus, una bacteria. Qué sé yo, no sé, hace menos de 100 años la gripe española, un poquito más de 100 años la gripe española
mató millones en un solo siglo, o sea, y estamos hablando de el principios del siglo XX. De esta forma, eran muy poquitos los que llegaban a viejos. Y por otro lado, viejo por ahí era alguien de 40 años. O sea, ¿te das cuenta? Porque la gente moría muy joven. Entonces, los viejos eran venerados en algunas culturas porque guardaban la memoria del grupo, ¿no? Ya sea creencias espirituales o simplemente conocimiento de saberes y de técnicas que hacían la vida del grupo y a su seguridad más fácil, ¿no? Y también eran respetados por su sabiduría. Creo que todo ser humano se vuelve un poco más filósofo cuando se acerca a su fin, me parece a mí, ¿no? No sé vos qué opinás, Jorge, pero creo que nos ponemos un poco más filosóficos. En fin, esta realidad de toda la vida ancestral cambió radicalmente en los últimos, vamos a decir, 100 o tal vez 50 años. La mejora en las condiciones de vida, ¿no? Cloacas, agua potable, los avances científicos, los antibióticos, la higiene, bla, 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 hicieron que se haya un proceso de corrimiento de la edad en la que somos viejos. Y por supuesto la expectativa de vida, que aumentó muchísimo, sobre todo en los últimos años. Esto generó, y va a seguir generando, un cambio drástico en la pirámide poblacional. Es decir, la pirámide poblacional es cuando vos en un país querés saber, bueno, por grupos cuánta gente hay, haces sacás los números y lo haces como si fuera un rectángulos, y cuando los apilás, históricamente esto generaba una pirámide. ¿Por qué? La base era más ancha que el vértice, porque había más gente joven que a lo largo de la vida, digamos, iba desapareciendo, entonces iban quedando pocos arriba. Ahora, si vemos las pirámides poblacionales actuales, por ejemplo, en el caso de Uruguay, voy a comentar algunas cosas llamativas. El primer escalón, que es de 0 a 4 años, es más pequeño que el escalón de 5 a 9. Y después, en vez de una pirámide, más o menos parece como una especie de rectángulo que se va angostando un poquito hacia arriba. Esto quiere decir que la población, en el caso de Uruguay, tenemos una población adulta importante, y tenemos una población, y si bien el saldo vegetativo, quiere decir saldo vegetativo es cuando vos, la relación entre la cantidad de nacimientos y muertes en un país. Cuando un país tiene saldo vegetativo positivo, quiere decir que nace más gente que la que se muere, o sea, se reemplaza por más gente. Uruguay tiene un saldo vegetativo positivo, pero muy débil, muy chiquito. Esto quiere decir que es una población que, de no mediar, digamos, determinadas políticas, va a envejecer, se va envejeciendo, va a haber cada vez más gente grande por menos gente chica, digamos, o de menor edad, ¿sí? Y hay una cosa interesante en el escalón de 75 a 79 años, que hay menos gente, digamos, pero hay una mayoría muy significativa de mujeres. Quiere decir que, por lo menos en Uruguay, y esto se repite en otros lados, ¿no? Es decir, las mujeres viven mucho más que los hombres. Y la otra cosa interesante, si uno mira un poco las estadísticas, en el año 1980, que no hace tanto, nosotros de ese escalón de población de 75 a 79, siempre estamos hablando en Uruguay, ¿no? Había 10% más o menos. Y hoy tenemos casi 16% en ese escalón en el año 2021, todavía no están los resultados del último censo, que seguramente va a ser mayor. Quiere decir que la población está claramente envejeciendo, ¿no? Entonces, se ve, últimamente a mí me ha llamado la atención ver, sobre todo en las redes, ¿no? Esta invasión en las mismas de publicaciones tipo, por ejemplo, ¿no? Te tiro un título, tiene 96 años y escaló el Aconcagua, o tiene 87 y cruzó el Canal de la Mancha a nado, bueno, cosas por el estilo. Te estoy poniendo exagerando un poco la nota, ¿no? Pero como si se tratara, digamos, de demostrar que, por un lado, que la gente de edad avanzada puede hacer esto, puede hacer el otro, ¿no? Pero hay como una cosa subliminal,
como si el tiempo y el desgaste no existieran. Y esto no es así. O sea, la realidad es que hay un desgaste y hay determinadas limitaciones físicas que vienen con la edad, que han cambiado con el tiempo. Esto es real. Si nosotros simplemente pensemos en nuestros abuelos. Yo me acuerdo que mi abuelo, yo haberlo conocido cuando él tenía 60 y largos, y era un ancianito, digamos, y mi abuela lo mismo, ¿no? Con el pelo largo, el rodete, ellos eran italianos. Y hoy vemos personas de 60 años que están activas, no solamente laboralmente, sino deportivamente, en todo sentido. O sea que ha cambiado, no solo se ha digamos, prolongado la vejez, sino la edad de la vida, digamos, sino que ha cambiado cómo nos comportamos y cómo nos vemos, ¿sí? Por otro lado, digamos, todo este cambio de que siempre hablamos, de estilos de vida, de alimentación, de deporte, etcétera, están conformando un grupo de gente que luce muy lejos del estereotipo de la ancianidad. Y como reflexión, digamos, creo que a pesar de esto, la mayoría de la gente no necesita un acto llamativo, escalar el Aconcagua o lo que fuere, o cruzar el Río de la Plata, que indique que está igual que a los 30, ¿no? Cuando uno pasada cierta edad de la vida, y me gustaría saber tu opinión, Jorge, pero hay una claridad mental y espiritual con los años que arroja una felicidad muy calma, muy particular, que es un bien a recuperar, ¿no? Con respecto a la edad, digamos, ¿no? Esta imagen al revés. Y hay leyendo ayer, de casualidad, si alguno tiene interés le recomiendo, es un blog que se llama Viejo Smoking, de la periodista Cecilia Absatz, que es una periodista exquisita en Argentina, de amplísima, repercusión en todos los medios, que tiene un blog que ella lo publica todos los domingos, y ayer, casualmente, hablaba de este tema. Así que me voy a permitir, si tengo unos pocos minutos, Jorge, citarla, digamos, ¿no? Dice textualmente ella: hay una especie de religión en torno a la belleza imperecedera, el ansia de perfección a toda costa. Se cultivan los métodos más sofisticados para lograr inoculaciones, cirugías, redes internas de hilo de oro. El oro bien podría estar a la vista, condecorando las arrugas, dice ella. No por presumir, sino para darles valor. Dice, como en el kintsugi, que es una creencia japonesa, en la cual lo que se hace cuando se rompe una vasija de cerámica, se encajan los fragmentos hasta que recuperen la forma y se unen con un barniz espolvoreado en oro, que una vez seco, las cicatrices doradas han transformado la esencia de la vasija, de lo que se haya roto, y ahora evoca el desgaste del tiempo y el valor de la imperfección. En lugar de disimular las líneas de la rotura, se exhiben las heridas del pasado y se adquiere una nueva vida. Han ganado en belleza y hondura, ahora son únicas. Me pareció una reflexión muy, además de poética, me pareció muy real y muy humana, ¿no? Digamos, no que la gente no se vea, que no nos veamos obligados por hábitos, por costumbres o por el mercado o por las redes o por quien sea, digamos, a no exhibir la experiencia de los años y asumir un poco el físico imperfecto o el desgaste que es normal y racional que venga con la edad. Me acuerdo hace unos cuantos años le preguntaron a una actriz argentina muy conocida, la señora Grande, la periodista, una muchachita joven, y le preguntó por qué no se operaba las arrugas, ¿no? ¿Por qué no se ponía, qué sé yo, estos hilos tensores, o se ponía botox, se hacía una operación? Y ella lo primero que hizo fue muy espontánea la
la respuesta porque fue rápida, ¿no? Se sonrió y la mira a la chica joven y le dice, no, querida, le dice, ¿cómo me voy a sacar las arrugas? Con lo que me han costado. Y me pareció una genialidad, directamente me pareció una genialidad. Así que bueno, de eso queríamos charlar, de cambiar un poco el paradigma, de aceptarnos en salud, que es lo importante, lo que realmente importa. Sí. Así que bueno, así estamos. Creo que hay un elemento que no mencionaste, que es el espejo. Claro, sí, claro, Sí. todos los días te ves. Sí, el espejo. El espejo es gran protagonista en todo esto. Es un protagonista silencioso, ¿sí? Que Tal cual. habla sin emitir sonido, ¿sí? Ujú. Y que bueno, depende cómo uno cuando se enfrenta al espejo se encuentre, se vea, se sienta. Y a partir de ahí, bueno, aceptar o no que la realidad que hay es como dice el dicho, es lo que hay. ¿Viste? Es un dicho Sí, de Alberto tal cual. Kessman, un relator de nuestro. Es lo que hay valor, dice Alberto. Bueno, como queriendo decir, hay realidades que no se pueden cambiar, son así. Tal cual. Entonces, Tal cual. de repente también desde el punto de vista anímico, psicológico, a una persona, tocarse la cara capaz que la hace sentir mejor, porque ve que la cara tiene alguna arruga menos y lo necesita para sentirse anímicamente mejor. Entonces, bueno, Tal cual. uno lo tiene que aceptar porque es su cara. De repente le gustaría verla al natural y no con la cirugía, pero bueno, eso va en la decisión de la cara de cada uno, del cuerpo de cada uno, y está dentro de las libertades que uno se pueda tomar. El tema es que hay cosas que se pueden tocar, sí, como en este caso la cara o el abdomen, y hay cosas que van por dentro, sí, que ya se generan algunas dificultades mayores como para poder disimular el uso, porque en definitiva es un desgaste del uso. Es como los vehículos, lo mismo, ¿no? ¿Sí? Exacto. Somos exacto. somos como un vehículo cuando recién lo compras lo llevas simplemente a lavar y hacer cambio de aceite, pero después de los Tal cual. 10 o 12 años ya tiene que ir al taller más seguido y tiene que cambiar y poner un repuesto acá y cambiar un repuesto allá, y bueno, y a nosotros nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay dos opciones: o vamos al taller después que se rompió el auto, o vamos al taller para evitar que el auto se nos rompa. Entonces Y bueno, ahí es terminamos esto, ¿no? en la salud de curar la enfermedad que tenemos, o tratar de ir para evitar enfermarnos, que es lo que en definitiva siempre hablamos con el objetivo de esta columna, ¿no? Exactamente, la idea es evitar digamos, enfermarse. Ese es lo más importante, por eso hacemos tanto hincapié en la salud, ¿no? Y me hiciste acordar con esta idea del auto, una amiga mía, a quien ya saludamos en este programa, por eso no lo voy a hacer de nuevo, que dice, bueno, a cierta edad estamos todos abollados. algún toquecito por lo menos tuvimos, aunque sea en el estacionamiento parados, ¿no? Claro, algún rayón, aunque sea. Seguro, una marcha atrás de un conductor distraído y ya está. Exactamente. Con eso alcanza. Roberto, tenemos que ir redondeando por acá. Sí, vamos antes de despedirnos, vamos a ir a las menciones, así. Este saludo para Daniel, que nos contactó en el programa anterior y que nos aclara, en el caso ¿se acuerdan que hablamos de los alimentos y si estaban modificados o no? Sí. Que nos aclara que él trabajó mucho tiempo en la industria láctea y que le consta que la leche no tiene aditivos ni nada, que la leche fresca, digamos, la que compramos en sachet, la leche que todos más o menos mayoritariamente consumimos, que no tiene ningún aditivo, que solamente está sometida a procesos de tipo físico que hacen que sea tampoco segura, tiene conservantes, que no tenga, tampoco tiene conservantes. Claro, que no sí, tienen sí. conservantes. Bien. Así que Daniel, muchas gracias por el aporte, y nos encanta que los oyentes, si eventualmente decimos algo incorrecto, nos ilustren, ¿eh? Así que muchas gracias Daniel. Bárbaro, Roberto, buena semana para ti. Igualmente, Jorge, un abrazo y nos vemos el próximo martes. Estamos chau, en contacto. Que estén todos bien. Gracias, hasta pronto.